Grave. Ya. Entonces, alguien que tenga alguna duda de alguna cosa administrativa, inclusive, que puede ser que se me hubiese olvidado, o sea, he contestado 80 correos hoy día, pero todavía me quedan 63 y bajando. No te va a que no salga de clase y tenga más. Yo no lo veo, profe. Ajá. ¿Está corriendo el control de ejercicio, no? Porque ayer me metí a ver y no había cuestionario. No, el control de ejercicio lo dejamos para los últimos 3 días del semestre, o sea, correría del jueves al sábado, porque de hecho mi recomendación es que lo hagan después de la clase el jueves, porque la mitad es de inversión en acciones, con influencia, con control, etcétera, y la otra mitad es de estado de flujos de efectivo. Profe, ¿es Entonces, del 4 al 6 o del 3 al 5? eh, Porque en webcurso salía que era del 4 al 6, pero el 4 es viernes, no jueves. es un buen punto. Sale que es de viernes a domingo. Eso es raro. Claro, Debiese preguntarlo igual. Qué bueno que me dicen. Le va a preguntar al resto de los igual no profes. está tan malo para esa fecha. Sí, porque creo que la tarea optativa también se entrega el fin de semana. Claro, es que no, como que hicimos demasiadas cosas extra al final, entonces como que no hubo mucho espacio. Pero le voy a preguntar a los profes en qué quedamos. ¿Pero ustedes qué prefieren? ¿Que parte el jueves o Mm, que parte el viernes? ¿Jueves a o sea, si sábado? parte el jueves, terminaría el 5. Ah, sí. Ah, mm. No hay decisión, listo. Yo Pero le voy a preguntar al preferiría resto de los profes, porque algunos tienen clase ayer, entonces quizá ellos ya dijeron algo y si ellos dijeron no hay cómo decirnos, pero les voy a preguntar. Equipo, ¿de qué días que dejamos el control? Porque yo pensaba que era de jueves a sábado, pero en realidad aparece posteado como de viernes a domingo. ¿En qué quedamos definitivamente? Porque yo creo que después de echar las clases el jueves es irrelevante si lo hacen así el jueves en la noche o comienza el viernes en el fondo. Y ahí le pregunto al resto de los profes y a ver si tengo la respuesta, yo les aviso. ¿Sí? Entonces, retomemos donde nos quedamos en la clase anterior, que decíamos, mira, lo más importante para el análisis financiero, para entender lo que la empresa podría llevarla a tener mejores o peores resultados, es el flujo efectivo. Y nosotros mostramos que empresas que se podrían ver súper bien y que quizá uno no se imagina que están así, como Netflix, que tiene buenas utilidades, creciendo en utilidades, le costaba normalmente conseguir efectivo. De plano no tenía flujo de efectivo operacional nunca. ¿Por qué? Porque mostramos que en realidad lo que iba aumentando la utilidad de 700 millones de dólares, que era un 50% de la utilidad, era mucho menos que lo que tenía que invertir adicionalmente Netflix en conseguir más contenidos. Y entonces ahí planteamos la idea que conseguir más contenido retiene a los actuales suscriptores, pero quizás le cuesta mucho más atraer a nuevos suscriptores. Y mientras más complicada se le ponga la batalla con Amazon Prime, con Google, con Apple, obviamente con Disney Plus, etcétera, entonces como que eso podría tender a acrecentar esta diferencia entre que súper buenas utilidades en realidad impliquen mayores desembolsos de caja en un principio, ¿entiendes? Entonces eso podría haber una diferencia significativa. Por el contrario, fíjense que uno podría decir, oye, yo invertí en una película, entonces pagué 200 millones de dólares, pero en realidad eso no ha ido todo al estado de resultados. Si tú eso lo consideraste un intangible puesto en la fase de desarrollo, entonces nada ha ido a resultados. El gasto se va a consumir con el tiempo cuando se vaya amortizando ese intangible. 2, 4, 6, 10 años, lo que le dé a la licencia. Entonces uno dice, bueno, podría ser una diferencia sustancial, particularmente en esa industria de cuando se pagan, que decíamos upfront, al principio, comprar los derechos o producir la película, y cuando en realidad se va reconociendo el gasto y obviamente los ingresos de eso. Entonces tú pagas la película Mulan y puede ser un desastre en la película y nunca recupero eso en términos del flujo de efectivo operacional. ¿Se entiende? Entonces es súper importante entender qué va a estar en operación, qué va a estar en inversión y qué va a estar en financiamiento y por qué siempre debería ser así. ¿Cuál es la importancia del estado de flujo efectivo? Que creo que con lo que veíamos en la clase anterior y este mini resumen cumplimos ese objetivo. ¿Qué ventajas y desventajas tienen los dos métodos con que podría prepararse el estado de flujos de efectivo y hacerlo con un ejercicio numérico y análisis? Yo creo que el ejercicio 1 que está hecho con cuentas T y el 2 son bien simples.
nosotros la próxima clase de cierre vamos a ir a un ejercicio más cototo, más en la línea de lo que debiese ir en la línea del control de ejercicio o en el examen, por ejemplo, y que más que la técnica de construirlo, el análisis que hay detrás, porque eso les va a simplificar muchísimo la vida cuando lleguen a Finanza 1. Entonces, uno considera ciertas cosas. Uno dice, mira, si tú compras un camión, la empresa tiene más o menos caja. Menos. Menos. Listo. Entonces, cualquier movimiento en los activos va a ser una disminución del efectivo, que es la situación que sale en la tablita abajo, ¿sí? A la izquierda. Si uno en realidad dice, oye, yo pedí un préstamo, tengo más o menos caja. Más, listo. Entonces, todos los aumentos en el pasivo y el patrimonio, entonces van a aumentar el efectivo, ¿sí? Por el contrario, si tú vendes un camión, la empresa tiene más caja, por ende las disminuciones en los activos van a generar mayores flujos de efectivo, y por el contrario, si tú pagas dividendos o pagas un préstamo o el cupón de un bono o el canon de un leasing, tú vas a tener menos caja. Por lo tanto, eso disminuye el pasivo, pero también disminuye el efectivo. ¿Sí? Esa es la idea fundamental sobre qué incorporar y qué no incorporar. Entonces, ciertas situaciones que uno intenta ver es que si tú compras una nueva planta, tengo menos caja. Si tú tienes que pagar el crédito de los dividendos, tengo menos caja. Cuando un empleado, no sé por qué puse N, recibe un anticipo, se reduce el efectivo. Y si un cliente entrega un anticipo, entonces la empresa tiene antes las tarjetas de prepago, la gift card. Cuando tú compras un auto y la empresa se compromete a darte mantenciones a futuro y eso se reconoce como un anticipo, entonces obviamente ahí lo que tiene la empresa es más caja, fuera de que quizás no tiene esos ingresos porque debe reconocer esos ingresos diferidamente en el futuro. Entonces, lo importante es que hay ciertas fuentes o entradas de caja y hay ciertos usos o aplicaciones de efectivo, a veces también llamados las fuentes como orígenes de fondo y los usos de aplicaciones o salidas de caja. Entonces, el estado de flujos de efectivo mide eso. En el fondo, el estado de flujos de efectivo es como si uno construyera un estado de resultados basado en cobros y pagos. En el fondo, si el estado de resultados no fuese sobre la base de vengada, sino que fuese sobre la base que es en caja, representaría el estado de flujos de efectivo. ¿Entiendes? Entonces, eso hace una diferencia significativa en que uno vea ciertas cosas en el estado de resultados, como por ejemplo las revaluaciones de las propiedades de inversión, que van al estado de resultados como ganancia, o de los activos biológicos que tienen ahí en el control extra 3, o de alguna otra partida, por ejemplo los bonos o las acciones que se miden al valor razonable con efecto en resultado, eso no produce efectivo. De hecho, justamente para los activos biológicos, una de las grandes discusiones que han dicho los agricultores es eso. Han dicho, oye, pero es que tú me dices que como tengo un árbol de 3 metros ahora en vez de un árbol de 2 metros, ese metro adicional tengo que reflejarlo en los estados financieros y eso produce una ganancia para la empresa. Pero yo no tengo caja. Ya, pues, ¿qué tiene? Ese es el problema. No es la caja, el estado de resultado está basado en que ocurrió o no ocurrió, concepto del devengado. En cambio, el estado de flujos de efectivo está basado entre te entró caja o tú cobraste o te pagaron, o al revés, tú pagaste o te cobraron y salió caja. ¿Se entiende? Entonces, el flujo de efectivo podría ser súper disímil en ese sentido. Entonces, ¿qué empresas funcionarán súper harto en efectivo? ¿Los supermercados? Sí, no. O sea, los supermercados quizás tienen harto efectivo, pero ¿se harán todas las compras en efectivo? Los bancos, ¿no? No, se hace mucho por tarjeta. Eso, mucho por tarjeta, por los puntos de fidelización, por ejemplo. La pregunta es que, El narcotráfico. ¿cuál funciona con efectivo? Bueno, eso es una idea. O sea, ¿cuánto necesitan de efectivo? Y es cierto, el narcotráfico funciona con mucho efectivo. No es posible verlo en los estados financieros, pero es puro efectivo. O sea, es poco cuenta por cobrar.
¿Se ¿Hay entiende? otro ejemplo aparte de narcotráfico? Los bancos. Los bancos sí o sí necesitan mucha caja, pero no porque los bancos quieran. Fíjense que si los bancos tienen muchos cajeros automáticos, se los roban. Entonces los bancos dijeron, vamos a reducir el número de cajeros automáticos, pero el regulador, en ese momento la super de banco le dijo, no, vos córtala, hay gente que tiene que ir a sacar plata. No puedes dejar, no, que vayan al banco, que es más seguro. No, pues no pueden ir al horario de banco, tus bancos no les quedan cerca. Millones de razones. Entonces hay que tener un número mínimo de cajeros automáticos. Entonces, los bancos, la regulación lo obliga a tener dos cosas. Por un lado, lo obliga a tener un nivel mínimo de efectivo como porcentaje del total de los activos que tenga. Una idea de indicadores de liquidez, cuando veíamos al principio esa introducción al análisis financiero, ya, que el banco tenga un mínimo de caja de liquidez posible, porque si no, alguien podría ir a buscar plata y no encuentra acá, no encuentra acá, no encuentra allá, y eso podría ser un desastre, porque va a empezar a llamar a todos los amigos del mismo banco, van a ir todos a sacar la plata al mismo tiempo y el banco no está preparado para eso. Por otro lado, están obligados a tener un mínimo de solvencia, es decir, que del total de tus pasivos, total de tus activos, perdón, hay un máximo que pueda estar financiado con pasivos. Por ejemplo, Banco Estado tiene el 95% de sus activos financiados con pasivos. Y eso es muy peligroso, porque en el fondo, si los activos bajan más de 5%, el banco quiebra. Entonces, a partir de la crisis subprime, y nosotros estamos atrasados más de una década en eso, se generaron las normas de Basilea III. Basilea III, que era la evolución de lo que se había pactado en Basilea II y Basilea I, que eran regulaciones de los bancos, dicen que si tú le prestas a clientes más riesgosos, entonces tienes que poner más patrimonio. Como los dueños del banco no quieren poner patrimonio para aumentar la rentabilidad sobre el patrimonio, o sea, quieren usar fondos de terceros, bueno, le tienen que prestar a gente más segura. O si le quiere prestar a gente más insegura, entonces ellos tienen que poner plata de su bolsillo. Porque en el fondo el patrimonio es capaz de absorber las pérdidas. Esa es la razón de ser del patrimonio. Pero si tú tienes un bono del banco y el banco no te paga, ¿qué haces? ¿Lo demandáis? ¿Y qué le va a pasar al banco? Solicitan la quiebra, ¿o no? Eso es, por la demanda es la quiebra en el fondo. Entonces eso cuando nosotros veíamos bonos y acciones lo diferenciamos. Los acreedores tienen derecho preferente de cobro y los accionistas o los dueños tienen derecho excedente. Entonces, los acreedores no van a absorber pérdidas, van a decir, no, pásame el edificio, pásame estas cuentas por cobrar, etcétera, hasta recuperar la plata. Los accionistas no pueden hacer eso. Entonces los bancos están obligados a mantener como stock dentro del balance del estado de situación financiera una cantidad importante de caja. Pero la empresa no vale por la caja y ninguna cosa. Fíjense que la lección más grande que uno puede traer de este curso es que cualquier cosa debería valer en la vida ¿cuánto? Su valor presente. Eso, el valor presente ¿de qué? De la Los flujos de efectivo. De los flujos de caja, ¿ven? No de la caja, porque si tú tienes 10 millones de pesos parados, eso no te da nada. O si tú lo empiezas a utilizar para vivir, va a morir la empresa. Entonces eso produce que la empresa tenga que estar fluyendo esa caja. Oye, emprendamos acá, abramos una sucursal, cambiemos esto, etcétera. Y ese flujo es lo que vale. Entonces, por eso que, por ejemplo, en la situación actual es súper peligroso lo que está ocurriendo con el retiro de las pensiones, porque en el fondo tú dices, ya, el 10% que se retiró de la AFP hace un par de meses, ¿para qué para qué lo deberían haber utilizado? Para ahorro, inversión, pero claramente no fue eso. No, pero güey, si lo que está en la AFP ya es el ahorro y las inversiones. Debe haber usado Para poder comer, La deuda. pagar Para deuda. bienes básicos, Pagar para deuda. gente que no tenía cómo comer, no podía pagar el arriendo, etc., para sobrevivir en el fondo. Pero ¿para qué se usó? A la tele. Comprar televisiones. Para La Play comprar 5. televisores. ¿Y qué más? Cualquier cosa, pagar deuda. Puede ser que se haya utilizado para pagar deuda y eso quizás queda justamente entre medio entre tener que comer y comprarte televisores. Pero aparte, ¿qué otras cosas se compraron? Más caro ¿Puede que ser los que televisores. pasajes? ¿Ah? ¿Puede ser que pasajes? Autos. Auto. Perdón, no escuché mal a lo que tú decías. ¿Pasajes? Pasaje.
Entonces se usó para algo que no era de ninguna forma, desde ningún punto de vista, un bien básico. ¿Se entiende? Entonces, si uno va a la automotora no les queda nada, los embarques llegan en enero, etcétera. O sea, a mí me pasa, en Antofagasta hay uno de los clientes de la consultora que decía yo subí los precios 10%, 15%. Estos precios ya venían ajustados porque el tipo de cambio había subido mucho desde el estallido social, etcétera. Y aún así no tengo nada que vender. Hasta que no llegue el barco no tengo nada. Salí a comprar así por La Serena auto a ver si encontraba algo para poder venderlo, porque cualquier cosa se vende. Entonces, por eso que obviamente hay un segmento de la población que necesita quizá un segundo 10% para sobrevivir, pero quizá hay una parte importante que lo destina a cualquier cosa no esencial. Y entonces obviamente eso les da efectivo ahora, tiene un stock de caja, pero eso reduce tus flujos de efectivo a futuro. ¿Qué flujos de efectivo? O sea, tus pensiones. Los de Pensión, largo po. plazo. ¿Se entiende? Y entonces, si no te alcanza para el mínimo posible, ¿quién va a pagar los platos rotos? El Uno Estado. mismo. El Estado. No, no es uno mismo, porque si tu pensión hoy día da de 20.000 pesos, el Estado te va a dar la mínima, 150 más asignaciones familiares, digamos 170 quizás. Pero notarán que nadie hace algo muy, muy significativo con 170. Entonces, aún así uno dice, oye, pero es que entre 20 y 170 que impone todos los meses hasta que la persona fallezca, o sea que podría parecerse una perpetuidad si bien hasta los 90 y tanto, a los 100, el Estado. Entonces, obviamente, quizá no tiene ese sentido. Otros que lo han retirado y lo invirtieron, por ejemplo, en una APB. El APB tiene un beneficio tributario, entonces tú tomaste plata del fondo obligatorio, lo pusiste en el fondo voluntario y el Estado se va a poner con una parte. Los de alto patrimonio que pagan impuestos muy altos al año, 35, 40%, el Estado les va a subsidiar eso. Entonces ya hay otro problema que es más bien del corte ético. Está bien, no es nada ilegal, pero en el fondo podría ser que esos fondos son para las personas de bajos recursos que tienen una situación súper complicada de caja ahora líquida, que quizás tenían un súper buen negocio, pero que no funcionaba en la pandemia, que no se pudieron adaptar al delivery, etcétera. Pequeños restaurantes de barrio, etcétera. Eso hace una diferencia significativa. ¿Se entiende? Entonces la empresa y todo, cualquier otra cosa que esté asociada a la empresa, los contratos de leasing, los bonos, la acción, etc., todo vale el valor presente de los flujos de caja. La caja es un problema para la empresa, porque si tú tienes demasiada caja en la empresa, ¿qué puede pasar? Si uno tiene mucha caja, no la puede, se está perdiendo esa caja, no está generando interés. No, pero Es que la imagínense tiene que, frenada, ¿o no, no? pero imagínense que ustedes salen a la calle con 20 millones de pesos en Se efectivo. pueden robar. Listo. Peligroso. Eso es. Ah. Corporativamente es que tú dices, mira, como Apple tiene 200.000 millones de dólares en caja, ¿por qué no hacemos una fiesta de 3 millones de dólares? Inútil para Apple, pero nadie se va a dar cuenta. Esto pasó en Taiko, empresa de seguridad, y el gerente tenía una estatua de que orinaban vodka, $5.000, unas cortinas de oro en los baños, ocupaba el jet de la compañía para ir por el fin de semana, tenía más personal del que necesitaba, el junior de la empresa le lavaba el auto, ponía cuadros muy caros y eso no le generaba nada a la empresa. Pero nadie se da cuenta porque tenía demasiada caja la empresa. Entonces, cuando las empresas tienen demasiado stock de efectivo, les pasa eso. Lo que tienen que hacer es fluir esa caja hacia proyectos que sean más rentables. Por eso es que una parte importante de las utilidades se reinvierte. Entonces, tú dices, oye, ¿en qué se reinvierte? En nuevos proyectos. La empresa está permanentemente dando esto. Porque si es lo que decíamos nosotros con Netflix, está bien, tú tienes súper buenos contenidos ahora, pero en 4 años todos te van a cortar los contenidos que no sean propios, obviamente. ¿Por qué te los van a cortar? Porque se acabó la licencia, o sea, como que tiene un ¿Pero plazo. por qué no te la Porque renuevan? sacaron mucha Van a plata. hacer ellos mismos Eso. lo Cada que uno tienen. saca su propio sistema de streaming. ¿Se entiende? Por eso nombramos, no sé, 7, 8 y deben haber 10. Entonces uno dice, quizás al final va esto a tender a que uno va a tener que contratarlos todos. ¿Entiendes? Y si todos se van a ir hacia allá,
quizás los que van a perder son los de TV Cable y así sucesivamente. Entonces uno dice, bueno, eso es que tú tienes eso ahora, pero en el futuro, si esto no se va reinvirtiendo lo suficiente, entonces va a frenar el flujo de efectivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que consideramos efectivo? Todo lo que sea caja y algo más. Por eso yo nunca ocupo la cuenta de caja. Ni banco, que quizás la ocuparon en el curso anterior, ni disponible, que es una cuenta clásica así como de los contadores. No ocupamos eso, ocupamos efectivo. Porque el efectivo es más cosas. Si tú tienes plata en la billetera o en la cuenta corriente, es casi lo mismo. Inclusive si tú tuvieses un vale vista, por ejemplo, que es un fondo que ya le quitaron a la persona, pero claro, esto típicamente se ocupa para comprar un departamento. Tú no vas a andar con 20 millones de pesos en efectivo, una estupidez. Entonces se hace un vale vista al nombre de la empresa que lo va a recibir y tú vas con ese papel. Si te roban ese papel, el banco te lo va a hacer de nuevo y da lo mismo, pues no se pierde la plata. Si te roban los 20 millones de pesos, hasta ahí llegaste. ¿Se entiende? Entonces, eso genera que uno dice, oye, el vale vista no es caja, no puedo ir a tomar bebida con el vale vista, pero eventualmente se podría convertir en caja súper rápido. Yo lo deposito en el banco y va a aparecer muy rápido. Podría aparecer valuta 1 hasta 24 horas después si es de otro banco chileno, por ejemplo. Si es de un banco extranjero, entonces hasta valuta 2, 48 horas después. ¿Se entiende? Entonces, lo que está dentro de la cuenta que aparece en los estados financieros como efectivo y equivalentes de efectivo son todos aquellos activos que en menos de 90 días se puedan convertir en caja con alta seguridad y con suma liquidez. Entonces, podrían ser perfectamente bonos del Banco Central. Con seguridad te van a pagar. Entonces, un papel descontable del Banco Central a 30 días, un PDVC 30, es un equivalente de efectivo. Un depósito a plazo a 60 días es un equivalente de efectivo porque tiene garantía estatal de los depósitos. Si no paga el banco, si quiebra, algo que no ocurre desde la crisis de los 80, entonces el Estado paga. Ah, listo. Es muy seguro. ¿Entiendes? Entonces, si tú tuvieras fondos mutuos además que invierten solamente en esas cosas, money market, entonces los money market invierten en depósito a plazo, en bonos, no sé, de Alemania, de Estados Unidos, de Francia, etcétera, países muy seguros, bueno, es sumamente líquido y tengo casi total seguridad cuánto van a valer. ¿Se entiende? Entonces tú dices, pero no hay caja, claro, pero si yo solicitara el rescate de ese fondo mutuo, tú vas a tener en 48 horas la plata en tu cuenta. Pues entonces cuando tú piensas en que hay que pagar a los proveedores, tienes que pagar sueldo a fin de mes, eso te va a servir para pagar. ¿Sí? Si tú tienes un camión, capaz que no te sirva para pagar, pero si tú tienes cualquiera de estas cosas, sí califica para pagar. ¿Se entiende? Entonces hay más que solo caja, por eso hablamos del flujo efectivo más allá del flujo de caja. Típicamente ciertas cosas que quedan ahí en el limbo es, por ejemplo, si uno tuviera un depósito a plazo en UF en Chile. Si uno tuviese un depósito a plazo en UF, el mínimo de inversión es 90 días. Entonces, en general no califican como equivalentes de efectivo. Podrían calificar como equivalentes, pero la mayor parte de las veces no ocurre así. Entonces, lo que uno dice, mira, habrían otras cosas que quedan más bien en otro limbo, que uno dice, mira, yo tengo dólares, ¿no? Porque la empresa a veces hace algunas operaciones, tiene que comprar petróleo, etcétera, y entonces, o tiene que comprar cobre y tiene que pagar a veces en dólares. Entonces, para no exponernos a que el tipo de cambio pueda subir o bajar, nosotros compramos dólares y mantenemos algunas cuentas en dólares. ¿Los dólares son un equivalente de efectivo o no? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ¿Por qué menos de no cambia 90 el días concepto? lo puedo convertir en caja. Ya, pues ¿cuánto va a valer el dólar en 90 días más? Ah, es cierto al No final, porque no sabemos. sé cuánto, ¿o no? Eso es. Por eso es que fíjense que tienen que ser las dos condiciones al mismo tiempo. No es solamente que se pueda convertir súper rápido, porque fíjense que ustedes podrían tener una acción de Falabella, de Cencosud, de Copec, de Sokimich, de Entel inclusive, la que hemos ocupado todo el semestre, y decir, oye, esta acción se va a convertir en 48 horas o en 5 minutos en caja. Listo, ¿en cuántas? Ah, no sabemos. ¿Por qué? Porque una acción, por definición, es riesgosa. Entonces tiene que ser que es sumamente líquida, es decir, se va a convertir muy, muy rápido en efectivo y además vamos a tener que se convierta con total seguridad en efectivo.
¿Se entiende? Entonces, ahí lo que uno va a estar viendo es que si no se cumplen ambas condiciones, no puede calificar como equivalentes de efectivo. Por eso, claro, si nosotros dijéramos, oye, estos son rands de Sudáfrica, no, ya chao, es muy riesgoso eso. Pero eventualmente alguien podría decir, oye, pero si son euros y si son dólares estadounidenses o canadienses o australianos, que son bien duros, si son francos suizos, si son libras esterlinas, etcétera. Entonces ahí podría haber una diferencia significativa. ¿Sí? Miren, vayamos a los estados financieros de Entel. Acuérdense, esta parte lo más importante es analizar, más que la técnica contable. Nosotros decíamos que a Entel le iba bien o le iba mal. Le Bien, iba bien, según yo. Bien o mal, a ver, pónganse de acuerdo. Bien. bien. ¿Seguro? Entel, Ya, pues, entonces, ya, vayamos al tiro al estado de resultados. Ya, ¿le va bien o le va mal a Entel? uh, Le da Uy, bien. yo. Parece que bien. O Tuvieron sea, tiene ganancias, 2018 ganancias. no tuvieron. ¿Qué año Cuando tiene el- ganancia? El 2019. Ah, pero el otro año perdió. Perdió plata, po. Y entonces, Ah, pero fíjense, el 2019 ganó mucho más de lo que perdió. ya es cierto, ya voy a ir hacia atrás entonces. Voy a decir, Ya, entonces le da mal. bueno, no, que no quiero que me crean a mí, quiero que vean los estados financieros. Entonces, miren, voy a ir hacia atrás, voy a decir el 2018. Estamos obviando que podemos ver este año, y entonces ahí quizás podría haber una diferencia significativa. Ahí. Entonces, miren, 2018, para que tengamos 2018 y 2017. Aquí. ¿Cómo le fue ahí? O sea, en relación a 2017 le fue malena. ¿Y 2017 le fue bien? Algo pasó el 2018 que, ¿Qué? o sea, supongo que el estallido social. Eh, Ah, no, eso podría fue el ser, 2019, nada que ver. No, podría no sé. ser, o Algo pasó el podría No, el ser. 2018 mundial. El mundial. Ahí está lo que dice usted, profe, lo de la diferencia de cambio, ¿o no? Ah, por ahí va. Ya fíjense que Entel está endeudado en otras monedas. Entonces, claro, este año el tipo de cambio se le fue al cielo y entonces tiene más gasto y este año bajó. Pero aparte, fíjense que la empresa gana antes de impuestos, pero no le cobran impuestos, le dan un ingreso por impuestos. Eso sería Entonces, porque tuvo pérdida el No, año tiene anterior, ¿no? pérdida. tributariamente tuvo pérdida. No financieramente. Vean que si uno dijera, oye, pero los impuestos son más o menos el 25% de esto, ese cálculo nunca les va a dar, porque alguien diría, oye, pero acá perdió 2, entonces debería tener un ingreso por 5, no le cobraron 21 y por eso salió 23 después de. ¿Entiendes? Para llegar a ese ítem hay que hacer un cálculo tributario y otra cosa. Cuando tomen el electivo con el profesor Carrasco de tributaria, que es buenísimo, entonces ahí van a ver, y eso sigue otra óptica, lo que diga en el caso de Chile la ley de impuesto a la renta. Entonces uno dice, ya, pero es que eso ya no lo podemos ver. Pues bueno, entonces vamos al negocio puro. El negocio puro te genera eso. Todo el resto tiene que ver con los intereses. Entonces uno dice, si yo veo los intereses, la diferencia de cambio, el que esté endeudado en UEFs, eso es el resultado por unidades de reajuste, ya ahí es otra cosa, ¿se entiende? Entonces uno diría, ya, es que el 2018 fue malo, pero el 2017 fue bueno. 43.000 millones, ¿una buena utilidad o no? Es que depende qué se consideraría bueno para Entel, como cuánto Eso, ¿Cuánto fue lo necesita. que eso es lo que me gastó? tienen que decir ustedes. Pero se tiene que comparar con lo de los ingresos, ¿o Ah, no? ya, a ver, comparémoslo con los ingresos. ¿Cuánto ganó? Ah, pero terrible, Muy entonces. poco. Nada, po. Miren, seamos generosos y digamos 2,5%.
¿Ustedes Mal. sufrirían todo un año por un 2,5% de rentabilidad? No. No, para eso te va a costar y toma un depósito a plazo y duermes tranquilo en vez de estar sufriendo. ¿Se entiende? Entonces uno dice, oye, ya es que aquí ganó plata, sí, pero eso sigue siendo Malena. Y si uno mira 2016, 2015, no es algo muy distinto. Entonces, por eso cuando uno después ve lo que es 2019, que decíamos, ganó 150. Claro, pero pongámoslo en perspectiva de nuevo. Fíjense que los ingresos de Entel no crecen mucho, pero como sus costos fijos, la mayor parte son, valga la redundancia, fijos, entonces tú dices, oye, si vendo uno más, me gano casi todo, porque yo ya tengo instalada la antena, el espectro satelital, etcétera. O sea, tener un cliente más le cuesta marginalmente casi cero. Entonces, justamente ese aumento de los 60.000 millones, más o menos 65 aquí, que tiene, se transforma casi todo en utilidad. Pero fíjense que no puede estar esperando que la diferencia de cambio le juegue a favor o le juegue en contra, ¿se entiende? No, fíjense que ahí es una ganancia, le jugó a favor. Tiene que ir a algo que tenga que ver con la operación, eso es lo importante. Y entonces fíjense que aquí, ¿dónde está el ítem que causa la mayor parte de las utilidades? En el Ingreso a actividad. 2019. ¿Profe? Ajá. ¿Ingreso a actividad ordinaria? No. No, porque lo que vende Entel se lo gasta. Fíjense, ahí el 55% se va en gasto. Y si ¿No vamos a ganancia? ese ítem, ¿Ganancia? nosotros ya fuimos, en la publicidad se come una parte importante de eso. ¿Cuál? Otra Otra ganancia. ganancia. Ahí está. ¿Se entiende? Fíjense que esto, si uno dijera, ya, ese ítem, quizás qué es, por eso tenemos que ir a la nota 22, pero si yo borro ese, ¿cuánto gana? Negativo. Pierde 50.000 millones. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que uno podría decir, no es como que el negocio funcionó mucho mejor, es solamente que puede ser que funcionara algo mejor, pero uno dice, ¿por qué? Entonces, por eso que el que se clasifique, por ejemplo, en operaciones continuadas y descontinuadas, que era lo que veíamos al principio del curso, primeras 3 semanas, sería súper importante porque tú dices, oye, yo gané porque vendí no sé qué cosa, le vendí unas torres de celulares, eso nunca más se va a repetir y era un segmento de negocio importante, está bien. Entonces, vamos a la nota 22 de los estados financieros, fíjense. Me pasé. 29. $22. Aquí están los ingresos de actividad ordinaria. ¿Sí? Ahí está por todos los segmentos de negocio y ahí llegan a los casi 2 billones de pesos. Los otros ingresos, entonces, acá te daban y aquí las otras ganancias. Y las otras ganancias eran, fíjense, venta en torres de telefonía móvil. ¿Cuántas veces más puedo tener eso? Nunca más. Ya. Por eso que no es trivial, y por eso este semestre le dimos mucho más énfasis en el curso de introducción a la contabilidad. ¿Cuáles son tus ingresos de actividad ordinaria? Si tú ganas solamente con estas actividades, que no existe el concepto, pero llamémoslo extraordinaria, esos se agotan. No es que tus clientes te amen, es que tú empezaste a deshacerte de esto. Entonces, obviamente, un restaurante cerrado podría ganar súper harto vendiendo los utensilios de cocina, las mesas y las sillas, pero cuando tenga que después retomar no va a tener nada, entonces quizás el negocio va a ser un desastre. Eso le pasó mucho a las empresas automotrices. Cuando tuvieron que empezar a vender y quebraron los stocks, subían 120 hasta 170% las ventas, es que despedía a toda la gente. Es que corté el contrato de arriendo con el local o con el mall. Chuta, ¿dónde vendo? No, online, no, porque ya la gente no quiere ir online, porque la gente quiere solo salir e ir a comprar algo. Chuta, no. Bueno, hay que contratar gente nueva. Y los costos le subieron 190% a algunos. Entonces al final ganaron menos igual con ventas que superaban enero, que enero es el mejor mes del año para todas las concesionarias automotrices. Entonces uno decía, esto podría ser lo mismo, oye, eso no es repetible.
Bueno, en el fondo hay un mes que tú despediste a la gente, tengo un gasto por indemnizaciones gigantesco, pero no puedo planificar al futuro eso. Entonces, cuando tú piensas cuánto voy a pedir de préstamo, si voy a tomar un contrato de leasing, que es todo lo que hemos hecho de varios años, traer a valor presente, etcétera, no puedo hacer estimaciones con esto. La empresa no puede seguir vendiendo 200.000 millones de torres todos los años. ¿Se entiende por qué o no? Porque Sí, no sí. es su rubro principal. ¿O sí? Eso. No. O sea, podría ser parte del rubro. Fíjense que el rubro es una cosa bien abstracta. Antiguamente uno decía, no, si lo que diga impuesto interno, ya, pero yo digo sociedad de inversiones. ¿Cuál es el rubro? No No queda sabemos. claro. Cualquier cosa, pues ese es como el rubro genérico que te dan los abogados para que se pueda hacer cualquier cosa. Ah, usted quiere hacer kayaking, canopy, sí, funciona. Usted quiere arrendar casas, sí, también funciona. Ah, usted quiere hacer vasija, ah, ya también funciona. Y si quiere comprar productos de China y venderlo, también funciona. Todo funciona, ¿se entiende? Entonces podría ser que el rubro no es algo tan claro, porque además, ¿cuál es el rubro de Turbus? Vender pasajes de bus. Ya, entonces, ¿pero en qué industria? Transporte. Transporte, ya, pues eso fue lo que pensó el dueño de Turbus y dijo, ah, deberíamos comprar una línea aérea. Compró la línea aérea Avant y fue un desastre, a los 3 años quebró. Tu rubro no es el transporte, ¿cuál es el rubro de Turbus? Transporte está cerca, pero hay que refinarlo. ¿Cuál? Los viajes en bus. Ya, o sea, transporte terrestre. Igual que LAN no anda comprando buses. Bueno o malo, tu negocio es transporte aéreo y donde te ha ido súper bien en carga aérea. Entonces las empresas cuando dicen, oye, mi negocio son las telecomunicaciones, ¿ya cuáles? ¿Por sonar? ¿Por satélite? No, no queda claro. Y en general uno dice, oye, mira, ¿cuál es el negocio de Amazon? Hay mucho. Venta online. ¿Se entiende? Venta online es como partió, pero ahora Amazon Web Service es algo que le da una parte importante a los negocios. Entonces, la nube, todo lo que tenga que ver con estas instalaciones gigantes donde tienen los servidores, entonces data server, todo eso le da mucho. Y alguien me va a decir en 5 años más, no, por la producción de Amazon Prime, eso le da mucho más. Entonces va cambiando porque uno dice, oye, Apple partió con los computadores, pero ¿cuál es el mayor segmento de negocio de Apple? Los Los teléfonos. El iPhone, ¿se entiende? Pero se va reduciendo y algo más se está dando con Apple Music. Entonces va cambiando. Pues. ¿Y Microsoft cuál será su mayor segmento de negocio? El software. Ya, ¿qué software? Operativo. Windows. Operativo. Windows. Más que Windows. El Office. El Office. Ahí está. ¿Y su segundo mayor segmento? Windows. No, Quizás su plataforma. no. Sí, sí, va hacia allá, pero no le dan tanto como Xbox. 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 Y Xbox durante este año obviamente ha crecido mucho más. Entonces uno dice, oye, Sony, chao, nos dejó de hacer televisores, ¿para qué si ha quebrado stock como 5 veces consecutivas con la PS5? ¿Para qué se va a complicar con otras cosas? Ni siquiera tiene que desarrollar los juegos, chao, si hay tantos creadores que hacen solo un hit. Excelente. Entonces cambian tus negocios con el tiempo, por eso que tú dices, oye, el giro General Electric, mira, se llama General Electric, electricidad general, y no entrega nada de electricidad. Se dedica a arrendar aviones a la aerolínea. Cambian con el tiempo. Entonces, por eso que es difícil definir qué es el giro, pero sí podemos decir, oye, esto va a ocurrir regularmente, sí, esos son los ingresos de actividad ordinaria. Y parece que con 2 billones no da. ¿Se entiende? Quizás tiene que vender 2,1, 2,2, pero por el contrario, o sea, para aumentar su ingreso, los ingresos ¿de dónde provendrán mayoritariamente? Internet. Portabilidad telefónica. De telefonía. Pero ahí es donde más ha caído. WOM ha comido una parte importante de la participación de mercado que tenían claro Entel y Telefónica, en el fondo Movistar.
Y uno dice ahora hacia dónde se tiene que ir, hacia Internet, y le ha ido bastante bien durante este año en el área de Internet y tiene un buen producto, etcétera. Quizás no es competitivo a los precios de WOM. Y listo, y tiene que abandonar eso. Movistar lo entendió al tiro, dijo, chao, yo si mi negocio muere, corto la publicidad, chao, que es un gasto brutal, 500.000 millones al año, yo le arriendo más caro en las torres. Y listo, y se la arriendo más caro en Tela, Woma, Virgin, a DTR, a Falabella, que se le ocurra meterse en la telefonía, yo se lo arriendo más caro. Y listo, porque tengo una inversión tan cuantiosa que nadie puede empatarla, entonces tengo que arrendársela. Listo, ese va a ser tu negocio. Entonces te transforma en una empresa de propiedades de inversión, un parque Arauco, nada que ver con telefonía. Bueno, cambia eso con el tiempo, la dinámica de los negocios así. ¿Entiendes? Entonces, si uno le empieza a depurar estos conceptos que uno ya tiene, uno dice 150 es malo. ¿Y dónde se desangra más Entel? En Perú, por si acaso. Nextel Perú, un desastre. Pero fíjense que la empresa, todo lo malo que vemos, igual está llena de caja. 447.000 millones en caja. Pero Entel necesitará tanta caja. No. No, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo uno dice, oye, pero tenía 72 y ahora tiene 447.000 millones? ¿Cómo aumentó tanto la caja? Justamente eso es lo que nosotros queremos averiguar. ¿Entiendes? Entonces vamos al estado de flujo efectivo. Fíjense aquí que el estado de flujo efectivo, y miren, esto es súper importante. En Chile lo más típico es ponerlo al final. Tú pones el balance, el estado de situación, el estado de resultado, más la parte de las cosas raras integrales, después pones el estado de cambio en el patrimonio y después pones el estado de flujo efectivo. En Estados Unidos una parte importante de las empresas dice primero cash flow statement y después cualquier otra cosa. O sea, es clarito el mensaje, que es lo que más nos importa, generar caja. El resto, sí, se ven lindos los inventarios, qué buena onda los resultados, pero lo que paga las cuentas de fin de mes y que no es una opinión, es un hecho, el flujo de caja. Y aquí fíjense que la historia es distinta. La empresa, fíjense, aquí se ha mostrado un cambio notable, porque la empresa es buena para generar efectivo. Genera 600.000 millones de pesos al año, porque una parte importante, ¿qué le pasa a las torres telefónicas con el tiempo? ¿Se deprecian? Se deprecian, pues eso no sale caja. ¿Entiendes? Eso ya crea una distancia brutal, como lo mismo que le pasa al metro, que las utilidades son súper malas o tiene pérdidas, pero los flujos de caja son buenísimos. Y aquí quizás no un negocio de pura caja, pero en el fondo si tú no pagas la cuenta del celular todos los meses, ¿qué pasa? Deja de tener el Te teléfono. cortan el servicio. Entonces, obviamente que tú dices, ya, podría generar una cuenta por cobrar, pero no dura 3 meses, 6 meses, 5 años, como en el caso de los bancos, que es un negocio que sí podría diferir. ¿Se entiende? O en el caso de Falabella, que te venden a crédito y a las 3 cuotas precio contado y cosas. Aquí quizás es mucho más directo nomás. Entonces tú dices, mira, acá generaba 472, pero tenía que hacer una inversión por 508. Y entonces ahí se le falta, pues, no le da. En el neto queda con 32.000 millones menos entre lo que necesita para seguir invirtiendo y lo que le generó el negocio. Pero ya el 2019 es un punto de inflexión importante. Genera 615 y solo se gastó 140. ¿Por qué? Porque como dijimos, vendió las torres telefónicas. Ahí estamos, 490, de los cuales se ganaba 200. O sea que el valor contable era más o menos 290.000 millones. ¿Se entiende? Y entonces ahí uno dice, listo, pues, y con eso volvió a invertir. Ah, porque tiene que enchufar fibra óptica por todo Chile. Ah, ya está bien. Va a seguir invirtiendo, pero parece ser que este negocio genera más caja en términos de la operación. Y entonces el qué es la operación es lo más significativo. ¿Entiendes? Y como tú te estás cambiando de negocio, entonces tú dices, listo, pues ese excedente te queda en la caja, pero esa caja no es que va a estar permanentemente ahí, porque durante este año 2020, ¿qué habrá hecho con esos 400 o 350.000 millones de pesos extra? ¿Qué hubieran hecho Nada. ustedes? ¿Nada? Invertirlo. Invertir ¿En qué? en el nuevo rubro, ¿no? Eso.
Obvio, pues tengo que poner más instalaciones, porque ya ven que les genera más caja, es obvio, pues si ustedes fueran gerentes, no quieren ser gerentes de telefonía, quieren ser gerentes de internet. ¿Se entiende? O no quieren ser gerentes de Perú, quieren ser gerentes de Chile. ¿Se entiende? Y entonces obviamente esa caja no les queda para siempre ahí. Si le queda todos los años porque no tienen nada que hacer, mejor devuélvesela a los dueños en forma de dividendo. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que eso, ya me acordé por qué habíamos ido a Antel. Después de toda esta vuelta, lo que yo quería decir era esto. Casi se me olvidaba lo que yo digo. Efectivo y equivalente de efectivo, nota 5. Acá, miren. ¿Qué considera efectivo? Caja pura, digamos, los saldos que tienen los bancos, los depósitos de muy corto plazo, los fondos mutuos de renta fija. ¿Se acuerdan que renta fija eran como los bonos, los instrumentos de corto plazo en el fondo que vayan a ser convertidos en caja? Algunos papeles del Banco Central eventualmente y otros equivalentes de efectivo. Si lo quieren ver por tipo de moneda, hay algunas cosas para la operación chilena, otras que están en dólares, otras que están en soles peruanos y otras que están en euros. ¿Se entiende? Y eso es lo que representa. Entonces ahí te dice cuánto es el banco y te pagan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí te va explicando qué califica dentro de los comentarios sobre el estado de flujo efectivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí te dice cuántos son los depósitos, la tasa que rinde, todo lo que se le ocurra sobre eso, porque hay mucha plata en efectivo. Entonces ahí está, información importante para los inversionistas. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahí tenemos lo que califica y lo que no califica como equivalente de efectivo. Entonces, tenemos que hay flujos de operación, de inversión y de financiamiento. La mayor parte de los flujos de caja, ¿de dónde debe provenir? ¿De operación? De operación. Entonces, fíjense que lo que decíamos desde la clase anterior, si el flujo de caja de la operación es superior a lo que necesito para invertir, por ejemplo, el 2019, Entel generaba 612.000 millones y tenía que invertir solamente 450, crece orgánicamente. El crecimiento orgánico es que la operación te dé más que suficiente para la inversión. El 2018 no era así. El 2018 la empresa había generado 300.000 y necesitaba invertir 470.000. Le faltaba. ¿Entiendes? Entonces ahí eso se llama inorgánico. Como te falta para seguir invirtiendo, alguien tiene que poner las lucas. Tengo que emitir un bono, que así fue como nosotros lo habíamos visto en los estados financieros, o los dueños se tienen que poner, o tengo que hacer un leaseback, por ejemplo, lo que hacía TVN, nadie quiere poner plata, entonces te vendo el edificio corporativo y tú me lo arriendas de vuelta. O la TAM Airlines también hizo eso. ¿Se entiende? Entonces eso genera una diferencia del dónde provienen tus flujos de efectivo y es súper importante para el análisis. ¿Se entiende? Entonces si tú cobras más lento, si tú pagas más rápido, si tú te demoras en tener ciertas cosas disponibles para la venta, en el fondo tu inventario es más lento, etcétera, eso puede influir en el flujo de efectivo de la operación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el ciclo de efectivo que uno ve es algo de este orden. Uno dice, mira, yo tengo caja. Pensemos en una empresa salmonera. Si tú vas a formar una empresa salmonera y le aportas 10 millones de dólares para constituir la empresa, ¿qué hago con esos 10 millones de dólares? Veo cuánto necesito para invertir y ¿Ya? dependiendo de eso veo si lo invierto o no. Y si Ya, no me alcanza, tengo que pedir un préstamo o emitir un bono. Ya, pero ¿en qué invierto? En todo lo que sea necesario para llevar a cabo mi salmonera. Los Ya, ¿qué lugares, será lo más importante? Las piscinas. la comida, no sé. Eso Como la- suena importante, pero hay algo más importante. Los salmones. Los salmones. Entonces tengo que comprar ovas de salmones, los huevos. Las ovas después se van a convertir en alevines.
Los alevines se van a convertir en fry, los fry se van a convertir en par, los par se van a convertir en small y el small va a ser un salmón adulto. Esa es como la etapa de crecimiento del salmón. Entonces tú vas a decir, ya, yo voy a sembrar las ovas de salmón, que hay muchos laboratorios que se dedican a las ovas de salmón y solamente venden los huevos y que con desarrollo más rápido, etcétera. O sea, hay un mundo de la parte como genética, digamos, de los activos biológicos, pero compro este activo y está vivo. Entonces va a crecer y ahí va a crecer dentro de las jaulas que tú tienes, quizás en un principio la puedes tener en piscinas que no tienen que estar en agua, digamos, abierta, pero sí voy a tener que invertir en los hatcheries, estas jaulas, voy a invertir en la comida, etcétera, control de temperatura, entonces necesito software, etcétera, listo. Después de eso, tu faena del salmón y ahí va a pasar a ser un inventario. El inventario se lo vendo al jumbo. El jumbo no me paga el contado y entonces tengo una cuenta por cobrar. Y cuando el jumbo me pague, entonces tengo caja. Y con esa caja vuelvo a comprar ovas. O vuelvo a invertirla en los salmones. ¿Se entienden? Entonces tu ciclo para obtener el efectivo podría ser sumamente largo. Entonces, ¿qué es lo que definimos dentro de las actividades de operación? Las actividades operacionales son todas las que tienen que ver en el sentido contable con el estado de resultados. Si pasa por el estado de resultados es operacional. Si además tiene que ver con los activos de corto plazo y los pasivos de corto plazo que no sean financieros. En el fondo, si tú dices, oye, la empresa tuvo que pedir un préstamo por 3 meses y esa es una deuda de corto plazo, no tiene que ver con la operación, tiene que ver con otro tipo de actividades. ¿Sí? Entonces uno diría, mira, en el estado de resultados hay cosas que no tienen que ver con la operación. Por ejemplo, algo que veíamos la semana pasada. Si tú invertiste el 40% en una empresa, de las acciones de esa empresa, y la empresa tiene utilidades, ¿cómo voy a contabilizar las utilidades de esa empresa? El 40% de esas utilidades por Ya, el método de la participación. ¿Y en qué parte la contabiliza la empresa? Porque por un lado aumenta la inversión en la asociada, listo, crece el activo. ¿Qué es lo que abono? Estado resultado, ingreso Eso. por... Utilidades por inversiones contabilizadas el método de la participación, utilidades en asociada, listo. Pero fíjense que eso tradicionalmente va debajo de la utilidad operacional. Entonces tú tienes la utilidad operacional y a eso le suman los ingresos por intereses o ingresos financieros mejor. Le quitan los gastos financieros, le suma o restan las utilidades o pérdidas de inversiones en asociadas, le quitan las diferencias de cambio, le quitan los resultados por unidades de reajuste. Eventualmente podría agregar esas ganancias o pérdidas. Por eso que fíjense que nosotros acabamos de ver que Entel puso en términos de la actividad, en el negocio operacional, vender las torres. Y quizá eso no es tan claro. El marco conceptual justamente no dice cuál es la utilidad operacional, solo dice, mira, tienen que mostrar el margen bruto. Pero como la utilidad operacional, qué está y qué no está dentro del giro, es una cosa súper importante para la toma de decisiones financieras, el ISB va a corregir el marco conceptual y es uno de sus proyectos en los que va a normar qué es operacional y qué no es operacional, porque si no las empresas reportan cualquier cosa, pues entonces en principio ustedes dijeron, oye, súper bueno el 2019. Probablemente ahora no tengan el mismo sentimiento respecto a los resultados. O sea, al final está perdiendo plata y no poca. Eso es. Entonces, claro, tú puedes empezar a vender cosas de tu casa, pero eso no quita que no tengas trabajo. ¿Se entiende? Este es el mismo efecto. Oye, si tú estás empezando a liquidar los activos para tratar de... quizás ya no te sirven, pero si tus utilidades solo provienen de la venta de las propiedades, planta y equipo, algún día se te van a agotar las propiedades, planta y equipo, entonces obviamente el resto, el margen bruto de los ingresos de actividad ordinaria y los costos se va a reducir notablemente. ¿Se entiende? Entonces, para efecto del estado de flujos de efectivo, lo que uno ve regularmente es que si tú tienes algunas otras cosas que podrían no ser operacionales, por ejemplo, las ventas de propiedades, planta y equipo, intangibles, propiedades de inversión, etc. O tú tienes alguna inversión que tiene que ver con actividades de inversión, podrías sacarlos del estado de resultados y considerarlos como flujos de efectivo, lo que corresponda dentro de otro tipo de actividades. ¿Sí?
Quizás los ingresos financieros corresponden a actividades de inversión, invertiste en un depósito a plazo, la palabra lo dice, o gastos financieros tienen que ver con financiamiento, emití un bono, pedí un préstamo, etc. Esa parte queda a juicio de quien lo prepare. Para nuestros efectos del curso, todo lo que entre en el estado de resultados vamos a considerarlo parte de las actividades de operación. ¿Sí? Si no son de operación, entonces ahí lo que uno va a decir es, mira, hay un concepto que es sumamente importante, que es el de las necesidades operativas de fondo. Las necesidades operativas de fondo son justamente los activos que tengo de corto plazo menos los pasivos de corto plazo operacionales, lo que hayan conseguido los gerentes de la compañía en términos operativos. Y entonces eso se diferencia de un concepto que es el capital de trabajo, que tradicionalmente se ha incluido como activos corrientes menos pasivos no corrientes. Pero en realidad, si uno ve el balance, por ejemplo, lo voy a dibujar aquí al ladito, el balance se va a ver de esta forma. Tú vas a tener tus activos corrientes, tus activos no corrientes, tú vas a tener aquí tus pasivos corrientes, tus pasivos no corrientes y tu patrimonio. Tú podrías ver este pedacito de acá como el capital de trabajo. Y como su concepto, su nombre en el fondo, en el origen lo dice, es el capital que tú necesitas invertir para trabajar. Entonces parece ser una inversión, si tú lo ves desde este lado. Entonces es el capital de trabajo, ese pedacito que te sobra. Pero si uno lo ve como que tú pediste un préstamo por 100 y los accionistas se pusieron con 100 y compraron 200, y esos 200 tú solamente necesitabas invertir 150, por ejemplo, en activos de largo plazo, te sobra financiamiento. Entonces tú estás generando este pedacito de acá, que es el mismo capital de trabajo, para financiar los activos de corto plazo, por ejemplo, los inventarios, las cuentas por cobrar o la caja para dar vuelta. ¿Cuál es la definición correcta? Correcta, ¿1 o 2? ¿Cuál creen ustedes? Obviamente, pues no es algo que tengan que saber. Diga por un punto premio y todos van a responder. Por un punto premio. La 1. La 2. ¿Por La qué la dos. 2? Porque al final solamente quedaría como el pasivo corriente, ¿o no? Ah, no, y el activo corriente. No sé, suena más lógico, no sé por qué. Es cierto, o sea, la 2 es la correcta, no es por eso, entonces... Pero es que puede ser que en la 1 el activo corriente debería ser igual al pasivo corriente. Bueno, a veces se considera eso, pero a veces tú dices, no, pues mira, es que yo pongo caja para dar vuelto en el negocio y no, el banco no me financia eso. Entonces, por eso que la definición 1, que es la más clásica, o sea, si ustedes les preguntan a sus papás, no sé, a su hermano grande, alguien que trabaje en una empresa y, oh, el capital de trabajo, sí, los inventarios, las cuentas por cobrar, parece ser la idea de la inversión y no es cierto. Es por el contrario, el capital es el financiamiento que tiene la empresa. Entonces, que tú digas, oye, este está destinado para trabajarlo, para convertirlo en cuentas por cobrar, en salmón, en inventario, etcétera, es distinto. Entonces, si uno lo ve de la forma 1, parece ser que es lo que te falta por invertir. Si uno lo ve de la forma 2, es lo que te sobra para invertir. Y esa es la decisión correcta. Porque el capital de trabajo es el cómo financio esa inversión en inventario, en cuentas por cobrar, etcétera. ¿Sí? Entonces es súper importante verlo de esta forma. Tú tienes aquí todo el balance que les decíamos recién, con todos los ítems que están entre medio. Entonces hay una parte que son recursos espontáneos, las cuentas por pagar, las remuneraciones por pagar, el IVA, débito fiscal, etcétera, que es lo que te sobra. Pero ese financiamiento lo conseguiste con la operación. Por lo tanto, los recursos espontáneos son gratis. En cambio, tú dices, oye, pero mira, el proveedor se puso con 100 millones, los trabajadores me cobran a fin de mes 50, pero yo igual tengo en cuentas por cobrar 220 millones, o sea, me faltan 70 millones, ¿de dónde sale? Decisión de la empresa. Oye, ¿los accionistas se van a poner con 70? Sí. ¿El banco se va a poner con 70? Sí. ¿Nos vamos a ir a miti-miti? Sí. Bueno, esa es justamente la decisión sobre este cuadradito morado, o el capital de trabajo.
¿Se entiende? Entonces, cuando uno mira estas necesidades operativas de fondos, ¿cuánto necesito para seguir operando regularmente? La empresa no puede funcionar con cero caja, con cero inventario y con cero cuentas por cobrar. Ese es un error que cometen las empresas cuando subinvierten en esas partidas. Si tú no tienes nada en el mostrador, no puedo vender nada. Porque por muy bien que se vea esto en internet, por muy bien que se haga la logística de los inventarios just in time, oye, yo no guardo nada en las bodegas, pero cuando tú me compras, yo llamo al proveedor y el proveedor lo trae, sí. Aún así, las empresas no tienen cero inventario. Hay algo, y entonces eso produce que pueden ser súper eficientes y tener súper pocas NOF, pero algo de NOF tienen que tener. ¿Se entiende? Entonces, ¿con cuánto de eso financio con capital de trabajo y cuánto con deuda de corto plazo? Esa es una decisión de la empresa. ¿Qué tanto se quiere arriesgar o no? Porque en el fondo tú dices, oye, pero si yo tengo que renovar el inventario, no puedo pagar la deuda, tengo que volver a endeudarme. Pero podría ser atractivo estarse endeudando siempre, dado que las tasas de interés en el corto plazo son más bajas. ¿Se entiende? Si no eso, y con esto ya vamos a empezar a cerrar la clase, son actividades de inversión. Tus actividades de inversión son todas aquellas que tienen que ver con el activo de largo plazo. ¿Sí? Mayoritariamente activos no corrientes. Y las actividades de financiamiento son las que tienen que ver con cuentas permanentes, o sea, que te da todo deuda, todo lo que sea pasivo financiero es una actividad de financiamiento, leasing, bonos, préstamos, etcétera, y todo lo que tenga que ver con los accionistas. Si tú emitiste nuevas acciones, esa es una actividad de financiamiento. Si tú le pagaste dividendo a los accionistas, eso es una actividad de financiamiento. ¿Se entiende? Profe, ¿y en este caso vamos a considerar los intereses en financiamiento o no? No. ¿O lo consideramos en operacional? O sea, todo operacional, pero si alguien lo justificara de otra forma está bien. Porque, de hecho, justamente al final de las láminas yo explico que la NIC 7, que es la norma que mandata esto, dice, oye, ustedes hagan lo que quieran, solamente declárenlo. Entonces, si ustedes se fijan en el ejemplo que está en Webcurso, está ahí Antar Chile. Antar Chile es la matriz de empresas Copec. Empresas Copec no se dedica al petróleo, se dedica 2/3 de su negocio a forestal. Por eso si ustedes ven la página, la primera página que hay, la portada es más o menos 2/3 una plantación forestal, 1/3 el negocio, o un poquito menos de 1/3 el negocio de los combustibles, que eso es Copec Combustible, y un 5% las pesqueras, las mineras y otros negocios. Y ahí la empresa dice, mira, algunos intereses los consideramos operativos. Algunos intereses los consideramos financieros. Por ejemplo, tú podrías decir, yo tengo una cuenta por cobrar y la voy a factorizar, la llevo al banco. La cuenta era por 1 millón y el banco me anticipó 950. Los otros 50.000 pesos son un gasto financiero. Pero ese gasto financiero es operacional, no es financiero. ¿Por qué? Porque la empresa regularmente tiene que factorizar eso, o tú ofreciste un descuento por pronto pago que quizás podría calificarse de la misma forma, dice, es que eso es parte del negocio regular, es operativo. ¿Se entiende? Por eso que se le da la flexibilidad, digamos, a la empresa para hacer eso. ¿Sí? Entonces, con esto cerramos la clase, porque además esto les sirve para el caso, que fíjense que el caso de superanálisis, que tienen ahí 3 empresas con el método directo y el indirecto, y me parece que si pudieran hacer bien el caso de la tarea, podría sumarle harto para desarrollar bien el control de ejercicios 3, al menos en la parte del estado de flujo efectivo. Uno tiene el método directo. El método directo es más o menos simple y la ayudantía lo van a ver directamente. Y yo cobré tanto a los clientes, pagué tanto a los proveedores, pagué tanto a los trabajadores y pagué tanto en otra parte y listo, flujo de efectivo operacional. En inversión y en financiamiento es exactamente igual que el otro método. Entonces lo que hace el método directo es en el fondo hacer lo que se cobró y lo que se pagó como si el estado de resultados fuese basado en la caja y no en el devengado. Para Chile es obligatorio desde antes de la Comisión Financiera, cuando se llamaba la Super de Valores, que todas las empresas que son emisores públicos de valores, sociedad anónima abierta, utilizaran el método indirecto. En Estados Unidos no es obligatorio. Los principios contables generalmente aceptados de Estados Unidos y la Security and Exchange Commission de Estados Unidos no te obliga a eso. Además,
Y la IFRS, la NIC 7, te sugiere fuertemente que ocupe el método directo porque es mejor para análisis, pero no te obliga. ¿Sí? Entonces uno podría decir, mira, se ve más o menos así, cobro a clientes, pago a proveedores, pago por cuenta de trabajadores, algunos otros costos financieros, y hay uno decir, pero qué estupidez si esto es operacional. Bueno, es lo que hemos explicado, es como asimilar las partidas del estado de resultados, tampoco es que esto sea perfecto, ¿sí? Y otras salidas y entradas operacionales. Pero en el fondo uno dice, mira, lo que esté en inversión se va a ver de esa forma, y ahí hay algunas, digamos, directrices de qué cosas se deberían incluir ahí, y lo mismo con las actividades de financiamiento. Entonces, todo lo que tenga que ver con emisión de acciones o de algunas deudas, y por el contrario, todo lo que tenga que pagar, y obviamente los leasing. Y entonces ahí uno va a decir, pero es operacional el leasing, gasto por arriendo que va en la operación. Si es financiero y una parte de interés y la otra amortización, entonces va en el flujo de caja del financiamiento. ¿Sí? Si es por el método indirecto, es más simple de preparar, es cierto. Tú partes con la utilidad neta y le vas sumando y restando cosas. Entonces dicen, mira, la depreciación no fue una salida de caja, así que se la voy a sumar. La revaluación de las propiedades de inversión no fue una salida de caja o una entrada de caja, así que se la voy a restar. Y así sucesivamente. Y entonces tú llegas después de sumar y restar muchas cosas a cuánto es el flujo de efectivo. Pero tú no sabes cuánto cobraste a los clientes. Tú solamente miras variaciones, sean en los activos y pasivos corrientes, en las NOF, digamos, o sea en ciertas cuentas de ingresos y gastos que no representan salidas de caja. ¿Cuál será el método más utilizado en el mundo, el directo o el indirecto? El indirecto. El indirecto, lamentablemente. El indirecto es mucho más malo por todas las cosas que hemos mencionado. Lo vamos a ver con el ejercicio aplicado a la próxima clase. Lo pueden ver en la tarea, lo van a ver en el control de ejercicios, pero aún así el indirecto es más utilizado en el mundo por una razón. Las empresas que presentan el método directo, nosotros tuvimos esa legislación y muchos países la mantienen, están obligados a reconciliar el flujo de caja con la utilidad. Y la reconciliación entre la utilidad y el flujo de caja es el método indirecto. Por lo tanto, las empresas que presentan el método directo estarían obligadas a mostrar también el indirecto. En cambio, las que presentan el indirecto no tienen que hacer nada más. Por lo tanto, para evitarse problemas administrativos y lateros con los reguladores, utilizan mayoritariamente el método indirecto, lo cual disminuye un poco el potencial de la calidad de esa información para tomar decisiones financieras. ¿Dudas? ¿No? Profe, yo tengo una, pero con respecto a la tarea, las 10 décimas, ¿van a qué nota? Al control de ejercicios 3. Pues. Ya. ¿Alguna otra duda? Ha sido todo por Yo, hoy, profe, entonces. pero no, pero es como de perdida nomás, que no sabía que habían movido el control de ejercicios, pensé que era hasta el miércoles. ¿Es hasta el sábado? Sí, hasta el último día. Le pregunté a los profes recién, entonces, si Sí, hay que algo distinto a lo que dijimos aquí, posteamos en webcursos. Si no, preferimos no postear como para meter menos ruido, porque ha sido mucho el fin de semestre para ustedes y para nosotros también. sí que en el metacurso sale que es desde el 4 al 6 de diciembre. Claro, eso fue lo que yo voy a aclarar, y si no, lo cambiamos en el fondo en el link. Ya, gracias. Profe, ¿me puedo quedar a hacerle una consulta, por favor? Sí, por supuesto. A todo el resto, chao. Profe, las notas que mandó, es que Cristian Croxato se quería meter, pero tenía que trabajar, entonces no pudo. Y me preguntó si es que sería posible, si es que le puede contestar en el mail, porque la verdad es que está súper complicado con el tema de las notas y no entiende de dónde salen, cómo se calcularon, no, está súper perdido. ¿Qué nota? ¿Cuál de todas las La planilla que actualizó, ¿Ya? como que no entiende un 4.8, me dijo. No entiende esa nota. Porque los controles están calculados con un 0, ¿o no? ¿Puede ser? Claro, eso puede ser, pues. O sea, es que yo dejé la fórmula del promedio de controles, pero todavía le falta rendir el último control, pues. Entonces eso no es el promedio final, pues. Es como que Sí, le yo también falta... acá Está calculado con un 0, ya. Eso, porque Dile todavía que tiene los falta dos el 3. controles, dile que tiene sus dos notas y el tercer control está calculado con un 0. Entonces Eso. por eso le da tan Gracias. bajo. Chao, Sí, profe, gracias. Chao. Profe, yo tengo una Profe,